Sean todos bienvenidos. Vamos a leer las Escrituras, Gálatas 3, versículos 15 al 19. Va a tratar sobre la promesa de Abraham que Dios le dio por medio de un pacto, y que esa promesa no fue por la ley que Dios dio, sino por la gracia. Ahora vamos a entender eso. Vamos a leer entonces Gálatas 3, versículos 15 al 19. Dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Vamos a tener una palabra de oración para que Dios nos guíe. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tenemos aquí para escuchar y interpretar y entender tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz y nos va a comunicar algo hoy. Te pedimos que seamos, Señor, solícitos, que seamos abiertos a entender tu Escritura y por lo tanto ser transformados por ella, por la fe, Señor, por el poder del Espíritu. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí Pablo está dando nuevos argumentos a los creyentes de Galacia, de los Gálatas. Ellos estaban queriendo obtener la salvación o seguir viviendo la vida cristiana, pero por solamente seguir la ley. Eso porque los judaizantes, los malos, les decían: si vos querés ser salvo, está bien que creíste, pero perfeccionate más. Sé salvo siguiendo la ley también. Alcanzar la justificación, estate seguro de la justificación, no solamente por creer en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz, sino por seguir la ley. Eso lo decían los malos a los de Galacia. Pero Pablo ahora da otro argumento, diciendo que la ley nunca estaba en el plan de Dios, plan redentor, para salvar por sí misma a los pecadores, sino que era ahí un medio que Dios utilizó, pero más que secundario. Lo que estaba en la mente de Dios para salvar era otra cosa, que se alcanzaba por gracia, por solamente creer
en Cristo, en su obra. Entonces, hermanos, con este mensaje espero que tú aproveches esta libertad, que te liberes en el Evangelio, que te emancipes de todo el mal, de toda la ley que te decía, vas a ir al infierno si no seguís la ley a perfección. Quiero que vos consideres que el rol de la ley en el plan redentor de Dios, en la historia de la humanidad, no era para salvar por sí misma. Ahora, ¿cómo me voy a liberar? ¿Cómo voy a aprovechar esa verdad de que la salvación se encuentra solo por la fe de gracia? ¿Cómo yo puedo estar ahora considerando eso? En primer lugar, considerando que la ley vino después del pacto con Abraham. La ley vino después, entonces no estaba en el plan de Dios salvar. Pues Dios dio el pacto de salvación con Abraham mucho antes que viniera la ley. Entonces la ley, esto es lo que en primer lugar Pablo nos quiere decir en Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 18. Vamos a leer ahora el versículo 15. Gálatas 3, versículo 15. Vamos a entender esto. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Cuando Pablo dice que un pacto, cuando es ratificado, nadie puede añadirle cosas nuevas, ¿qué significa? Que cuando alguien cierra el pacto, es decir, el trato, lo cierra, por ejemplo, en un cuaderno, en una hoja así, y le pone la firma, ya está cerrado el trato, el testamento, nadie le puede agregar otra nueva condición para cerrar el acuerdo entre dos entidades. No, ya está cerrado. Ninguno de ellos puede cambiar, ya está cerrado, ya queda. Hay una ilustración de la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando la reina Esther le pide algo al rey Asuero, y Asuero dijo: decime y yo voy a escribir un edicto y lo voy a sellar con el sello del rey, de manera que no puede ser revocado este edicto. El edicto aquí, el pacto con Abraham, fue sellado. Ya está. Nadie lo puede invalidar. Nadie lo puede añadir una cosa nueva. Y en la mente de Pablo, ¿qué estaba pensando al decir esto? Los judaizantes están queriendo añadir algo al pacto de Abraham. Pero no, ya fue sellado el pacto con Dios y Abraham. Eso en primer lugar. No se puede invalidar el pacto que Dios hizo con Abraham y nadie puede añadir algo. Ahora, trayendo a nuestro presente, ese pacto con Abraham todavía a nosotros nos es dada. Ese pacto todavía tiene vigencia para nosotros hoy. Y por eso Pablo le estaba hablando de ese pacto a los de Galacia. Los judaizantes, los de Galacia, se estaban olvidando de ese pacto. Mirá, ese pacto está vigente hasta hoy. Y era el pacto de la salvación. Aquel que creía en la promesa que Dios iba a bendecir a Abraham y a su descendencia, aquel que creía iba a ser justificado, salvado, así como Abraham. Y creyó Abraham, dice Génesis, y se le fue contado como justo ya, porque creyó nomás en la promesa de Dios. Así también fue pasando el tiempo y hasta llegar a la época de Galacia después de Cristo, ellos también creían por causa de ese pacto de Abraham. Entonces ahora los judaizantes querían como añadir, cambiar ese pacto, pero Pablo dice: no, ya está sellado con el sello del Rey Todopoderoso, del Dios del universo. Ese pacto ya está sellado. Quería dar seguridad a los hermanos de Galacia. No añadan la ley para ser salvo. Porque en el plan de Dios la ley no fue dada para ese fin. No, la ley fue añadida para otra cosa que vamos a ir viendo. Pero los judaizantes ignoraban esto. Ignoraban
que Dios hizo un pacto con Abraham. Y allí Abraham solo tuvo que creer. Es más, él estaba dormido ahí cuando estaban haciendo el pacto. Es más, Abraham estaba desanimado, él no podía hacer una obra, estaba desanimado porque el siervo Eliezer iba a recibir toda la herencia que él tenía. El siervo Eliezer, y entonces él decía, no, pero yo quiero darle a mi hijo y a la descendencia. No quiero darle a este siervo, esclavo. Entonces, está desanimado. Entonces Dios hizo un pacto. Mira, confía en el pacto. Yo voy a hacer un pacto. Y entró en sueño Abraham. Dice, entró en sueño. Profundo sueño. Y Dios le habló ahí, yo voy a cumplir mi promesa, tu descendencia. Espera un poco que ahora tu pueblo va a ser esclavo 400 años en Egipto. Y después van a volver a la tierra. Y en la mente de Dios, no lo dijo ahí, pero ya estaba, por medio de Gálatas sabemos, y después van a venir otros, por medio de Cristo. Pero bueno, y ahí entonces Dios hizo pacto mientras Abraham estaba dormido, no podía hacer nada. Y desanimado, Abraham estaba dormido. Y Dios hizo el pacto. ¿Cómo hizo el pacto? En aquella época, ¿cómo se hacían los pactos? Una forma era dividir los animales, agarraban unos cuantos animales, le cortaban a la mitad y los separaban así y hacían como un caminito donde las paredes eran los animales divididos. Entonces, solía hacer es que las entidades que hacían el pacto pasaban caminando. ¿Y por qué partían a la mitad los animales? Eso estaba en el edicto. Si alguien no cumple el pacto, va a sufrir ciertas penalidades, consecuencias, y escribían en el edicto. Entonces Dios hizo el pacto. Solo, Abraham estaba dormido. Pero vamos a ver que no es así tan solo que Dios hizo el pacto. Lo hizo con Cristo. Bueno, es Dios. Y pasó, y lo hizo con Abraham, pero Abraham ahí dormido. En Cristo Abraham estaba pasando ahí con Dios. En Cristo nomás, porque Abraham estaba dormido. Y Dios ahí pasando hizo el pacto. Entonces, lo que comunicaba ese pacto allí en el Antiguo Testamento, que de gracia vos podés obtener la herencia, la salvación, lo que Dios da, la justificación. Y por eso dice Abraham, luego de eso, Génesis, creyó. Y ahí dice, se le fue contado por justicia. En Génesis ya, y Pablo, por el Espíritu, te dice, ahí obtuvo la salvación. Y así, de la misma manera, nosotros cuando creemos en la promesa de Dios, el Evangelio, somos salvos. Eso estaba diciendo, y estaba recordando ese pacto. Y los hermanos ahí estaban siendo confundidos, estaban olvidándose cómo funcionaba el pacto. ¿Y qué dice luego el versículo 16? Ahora bien, hace una aclaración Pablo. Ahora bien, cuando uno dice ahora bien, quiere decir que luego va una aclaración. Versículo 16 del capítulo 3 de Gálatas, el pasaje en cuestión que estamos estudiando hoy. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo, antes de continuar con su argumento que vimos, que estaba diciendo que el pacto no cambia, nadie puede añadir algo, nadie puede poner una letra más chiquitita al pacto, ya fue concluido. Si vos sacás una fotocopia de eso y pones otra letrita, ni modo, el papel ya está ahí, ya está, no podés hacer nada, no va a valer nada. Si presentás tu nuevo papel a otra persona, chao, esto no vale nada, esto es basura, lo que vale lo que ya se hizo y se firmó ya. Eso van a decir. Bueno, Pablo, luego, antes de seguir con este argumento de que no se le puede agregar nada, poner una letrita, halló necesario aclarar algo. Por eso ahora bien, halló necesario aclarar algo. ¿Y él qué aclara? Versículo 16. Que a Abraham fueron hechas la promesa, como estoy diciendo, pero y a su simiente, y no dice a la descendencia en hebreo, o simientes en griego, sino de uno, Cristo. Entonces, ¿qué me está diciendo Pablo? Me está diciendo que Dios allá hizo la promesa con Abraham y con su descendencia, para todos los gentiles en Cristo, pero ahora estás diciendo en otra ocasión
que dice a Abraham fue hecha la promesa y a su simiente en singular, a su descendencia en singular. Y a Cristo. A Abraham y a Cristo, no más. ¿Y nosotros dónde estamos? La promesa iba a ser a nosotros también, a la descendencia. Aclaro que acá cuando dice la palabra descendencia, simiente, en hebreo puede significar singular o plural. De manera que en el Antiguo Testamento, si aparecía descendencia, podría significar descendencia o singular, que era una persona, la simiente. Y Pablo lo interpreta acá, en primer lugar, que fueron todas, la descendencia, todos nosotros, pero también interpreta a uno nomás, que es Cristo. Ahora, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo a nosotros fue hecha la promesa de la salvación, pero a Cristo fue hecha la promesa de recibir la salvación? ¿Cómo es eso? La respuesta es, hermanos, como yo les dije, vos no pasaste con Dios ahí solamente, ahí por el pacto entre los animales partidos. Abraham estaba durmiendo, pero vos pasaste en Cristo, porque la promesa fue hecha a Cristo. Dios estaba haciendo por medio de Cristo ahí el pacto, y luego Él iba a hacer se iba a manifestar, y en la cruz iba a encima a pagar lo que vos te merecías, porque vos incumpliste el pacto. ¿Y qué decía si vos incumplías el pacto? ¿Qué pasaba? Iba a haber algunas consecuencias. En este caso ibas a ser partido, ibas a ser maldito, porque incumpliste el pacto. Pero como Jesús estaba pasando por ahí con Dios, porque Dios es Jesús, ¿no? ¿Qué pasó? Para él recibió la bendición, pero él también pagó las consecuencias de que nosotros no cumplimos el pacto. ¿Y qué hizo? Fue y murió en la cruz por nosotros. Él pagó todo lo que nosotros no cumplimos. Eso es lo que representa este gran pacto, que recién en el Nuevo Testamento se aclara todo más, hermanos. Por eso Pablo acá, inspirado por Dios, dice que aquí se estaba refiriendo a Cristo, porque en Cristo somos y recibimos la salvación, hermanos. Cristo es la simiente y Él será bendito por Dios. Él recibe principalmente la promesa de la salvación, y si Él recibe, Él nos da a nosotros la salvación de pura gracia. ¿Por qué Pablo dice que Dios recibe la salvación? Dios recibe la herencia de Abraham. ¿Eso es bíblico? ¿Cómo Jesús va a recibir la salvación, la herencia? Bueno, Dios le dijo a Cristo en un Salmos: pídeme, Cristo. Dios le dice a Cristo: pídeme y te daré yo, Dios, por herencia a vos, Cristo, todas las naciones. Dios le iba a dar a Cristo por herencia todas las naciones. Esa era la promesa que estaba dando a Cristo Dios. Ese era el pacto que estaba haciendo con Cristo, que nos iba a dar a nosotros para Cristo. Por eso Pablo hace esa aclaración. No piensen tanto que solo para ustedes es el pacto, que ustedes hicieron el pacto con Dios. No piensen solo eso. Piensen que Cristo está involucrado. Por eso hace esa aclaración. Ahora vuelve de vuelta. Ahora vuelve con su argumento, trayendo a colación esta aclaración en el versículo 17, que dice: esto pues digo, ahí vuelve. Después de decir ahora bien, dice: esto pues digo, esto es lo que quiero decir. El pacto previamente ratificado por Dios, sellado, concluido. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Ahora viste, trae lo que estaba hablando antes. No dice para con nosotros todavía. Dice para con Cristo principalmente. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga, no anula ese pacto para invalidar la promesa. No. ¿Qué quiere decir aquí? La bendición no se alcanza por la ley. La ley ya fue
algo que vino después, 430 años, hermanos. Y la promesa, la salvación no se alcanza ahora en el presente por seguir la ley, sino por creer nomás. Y así también Abraham, cuando creyó en aquel entonces en la promesa que Dios le estaba dando a él por medio de Cristo, como ya subimos, ahí él recibió la justificación por creer nomás. Así funciona el pacto de gracia, nos da por medio de Cristo. A Cristo no le fue tan gracia, sí, en un sentido. ¿Por qué? Porque Él tuvo que morir en la cruz y pagar lo que nosotros merecíamos. Por eso hizo esa aclaración. Solamente en Cristo obtenemos la herencia nosotros. Sin Cristo Dios no nos da nada. Sin Cristo no merecemos nada. Y luego, ¿qué dice en el versículo 18? Porque, ahora fundamenta lo que dijo anteriormente, porque si la herencia es por la ley, si la herencia de Abraham, la herencia espiritual que Dios prometió a Abraham y a Jesús, ya no es, si fuese por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham esta herencia por la promesa. ¿Y qué era la promesa? El Espíritu, la promesa del Espíritu que íbamos a recibir, dijo antes. Y en contexto, el Evangelio. El Evangelio era la herencia. Y en vista de Cristo, ¿qué era la herencia? Éramos nosotros que íbamos a ser dado a Cristo. Y iba a ser todas sus riquezas espirituales en los lugares celestiales. Y en vista de nosotros, ¿qué era la herencia? Como dije, la salvación, el Espíritu, todo eso. Ahora pasemos al versículo 19 y aquí va a haber una transición. Porque muy probablemente se iban a preguntar al escuchar esto, ¿y la ley para qué sirve entonces? ¿Para qué añadió entonces después de la promesa la ley? Se iban a preguntar. En el versículo 19, parte A, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley, Pablo? Y Pablo contesta, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada, hasta ahí. ¿Para qué vino la ley? ¿Para qué sirve la ley? Y Dios, ¿qué dice por medio de Pablo? Fue para manifestar el pecado. Para manifestar que nosotros no podemos alcanzar la herencia, la salvación, por seguir lo que la ley quiere, porque somos pecadores, no podemos. La ley te muestra que sos ineficaz. En contexto bíblico, la ley fue dada a los judíos para traer un orden claro, para separar bien, para traer juicio a los que no siguen la ley. En el contexto bíblico, la ley llegó para eso, pero para energizar el pecado. 1 Corintios 15 dice que el poder de la ley es el poder del pecado, es la ley. Como que la ley energiza el pecado. Eso dice también Romanos 7:5. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Existían esas pasiones pecaminosas por la ley. La ley como que manifestaba el pecado en uno. Y el uno, al ver que la ley te mostraba lo malo que sos, como que uno se irritaba con eso. Como que la ley provocaba en cierto aspecto el pecado en uno. La ley vino para ese fin, para mostrar que somos pecadores y para mostrar que toda la humanidad es pecadora. Por eso Romanos 3:19 dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. La ley no vino para salvar, la ley vino para demostrar que nadie puede alcanzar la salvación, para que todos se tapen la boca y digan, yo no merezco nada, yo hice todo mal, yo no puedo ni hablar acá. Oh, estoy estupefacto, no puedo alcanzar la salvación. Y para que todos queden bajo juicio de Dios, para que Dios sea el único que es exaltado, porque nadie puede vivir como Dios, ser santo, nadie puede.
Romanos 5:20 dice que la ley se introdujo, aquí te dice otra vez el propósito, por qué se introdujo la ley 430 años después del pacto con Abraham. La ley se introdujo, dijo Pablo en otro pasaje, para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, abundó la gracia. Aquí Pablo te está mostrando el propósito de la ley. Porque los de Gálatas iban a preguntar, ¿y por qué Dios puso la ley entonces? La ley está escrita en la Biblia, ¿Por qué puso? Y Pablo en simples palabras te dice que era para contrastar a lo que iba a venir después, a Cristo. Para que todos digan, yo no puedo, pero Cristo puede. Para eso servía. Vean, el versículo 19 dice, fue añadida a causa de las transgresiones de la ley hasta que viniese la simiente. Tiene un fin, tiene un final. La ley vino, pero no fue perpetua. Iba a ser pasajera esa gloria del Antiguo Testamento, esas leyes. La gloria se iba a manifestar en todo su esplendor, la verdadera gloria en Cristo. La ley era como una sombra, todo eso, que apuntaba al verdadero, a la luz que alumbra a todo hombre, que es Cristo. La ley como que servía para generar interés en Cristo. Para que vos digas, yo no puedo. Y para que Cristo sea más valorado, hermanos. Entonces la ley vino hasta que viniese Cristo. Ese era el propósito. Hay otro pasaje que dice que el propósito de la ley, el fin de la ley es Cristo. Esto también es otro pasaje. La ley es como que llenó de tinta negra a todos los pecadores, así. Vos sos pecador, pum, le tiramos una tinta negra, ¡plá!, para que se quede negro. Vos sos pecador, pum, le tiraba tinta, para que todos vean que ese es pecador y para que él sepa que es pecador. La ley tiraba tinta y el mundo quedó lleno de negro, para que el blanco, que es Cristo, resaltase entre todos. Y todos digan, solo Él es blanco. Quiero ser blanco como Él. Algo así. Algo así. Por ejemplo, cuando Cristo vino, ahora otra ilustración que se van a reír un poco, pero bueno. Cuando Cristo vino, era como una Coca-Cola en medio de un desierto. Cuando Cristo vino era como una Coca-Cola en medio del desierto, encima, luego de haber corrido una maratona o jugado fútbol, un partido de fútbol, y veías una coca ahí en medio del desierto encima. Eso era lo que generaba la ley. Eso era lo que generaba la ley. Pero no era así tan, digamos, la ley no era tan buena en nuestro trato con nosotros. Porque la ley en sí misma era perfecta. Pero cuando trataba con nosotros, era como casarse con un perfecto. Todo el rato, pusiste mal ahí, estás mal, juicio para vos, yo soy perfecto. Pusiste mal ahí, juicio para vos, yo soy perfecto. No es fácil. Así era la ley, es buena, perfecta. Pero anda a tratar con ella solamente, con la ley. Por eso uno va a querer salir de ese matrimonio, va a querer ir a uno que le dé vida, que le ayude en vez de acusarle. Y ese es Cristo. Esta analogía del matrimonio lo dio Pablo en Romanos 7, 1 al 6 también. Entonces la ley como que te daba toda la condición propicia, el desierto, calor, después de jugar partido de fútbol, te daba todas las condiciones para que vos valores un vaso de agua, para que valores a Cristo, quien es el único que puede dar la salvación. Y para que Cristo sea exaltado y glorificado, y no vos en tratar de alcanzar la salvación. No, la ley como que te decía, solo Cristo puede ser exaltado, porque si venís para buscar salvación conmigo, no vas a encontrar, porque yo soy perfecto. Así decía como la ley. La ley es buena, pero es perfecta y en el trato con la ley no va bien. Pero la ley cumplía una función, por eso Dios la envió, la ley, 430 años después. Para que en el plan soberano de Dios, luego Cristo viniese y Él se llevase toda la gloria. La ley generaba como una tremenda tela negra así, un telón negro, para que luego
alguien venga y sea iluminado y sea resaltado, y solo se vea a esa persona con un contraste negro. La ley te daba la condición para que vos creas en Cristo. Y cuando vino Cristo, ahí se manifestó claramente lo cuán valioso es Cristo. Porque dice Juan 1:17, la ley vino por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de Él solamente uno puede ser salvo, hermanos. ¿Y saben qué? Literalmente y mucho más, Cristo era la Coca-Cola en el medio del desierto. Porque Él era lleno de gracia, perfecto. ¿Y saben qué? Él cumplió la ley a la perfección. Nadie podía cumplir la ley a la perfección, pero Jesús podía. Él dijo que Él vino a cumplir todo, la tilde, la jota, todo se va a cumplir lo que dijo la palabra de Dios, y yo también voy a cumplir toda la ley. Jesús la cumplió a la perfección, pese a que los fariseos decían que no, Él no sigue la ley. Mira, Él está comiendo con pecadores y publicanos. ¿Dónde está siguiendo la ley Él? Él está sanando el del día sábado. No está guardando el reposo de Génesis, de Éxodo. ¿Dónde está cumpliendo la ley Él? Él merece ser crucificado por herejía. Encima que se dice hijo de Dios. ¿Dónde está cumpliendo la ley ese? Pagano. Se rasgaban las vestiduras. Pero Cristo realmente estaba siguiendo la ley. Es más, Él dijo que si vos solamente mirabas a una mujer con segundas intenciones, estabas fornicando. Él elevó la ley. ¿Y los fariseos qué hacían? Ellos cumplían, capaz no fornicaban, pero en su interior ellos fornicaban. Capaz que ellos se lavaban las manos después de salir, pero en el interior estaban todos sucios, porque lo malo sale de adentro, no de afuera para adentro. Lo malo sale del interior del corazón. Eso le estaba enseñando Jesús. Ah, mira, se come con pecadores y publicanos. Pero ellos en su interior estaban comiendo llevándose de a codo con todos esos ahí romanos, emperadores. Tremendos pecadores eran ellos en su interior. Odiaban a Jesús, al más santo, al más amoroso. Decime que no eran tremendos pecadores. Ellos eran los que no estaban cumpliendo la ley. Y luego Pablo hace otro argumento más de por qué la ley es también secundaria y no primaria para la salvación. Ni secundaria, no están en el plan de salvación, digamos, directamente. Versículo 21, 20 al final, dice, y fue ordenada, 19 al final, y fue ordenada la ley por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Este es un versículo que tiene más de 400 interpretaciones. Es uno de los pasajes, si no el más difícil de la Biblia. Justo nos toca hoy. Tiene más de 400 interpretaciones. Porque mira, si yo te pregunto, a ver, explícame esto. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué me está queriendo decir? De aquí hay 430, mucho más interpretaciones. Pero algunos dicen, y para mí también, que puede ser la más acertada dentro de una o dos. ¿Qué es la interpretación más acertada de esto? Es que lo que está diciendo aquí es que la ley, para Dios entregar la ley, se necesitó de un mediador. Los ángeles por medio de Moisés, había un mediador ahí. Necesitó agentes secundarios, por decirlo Dios, para entregar la ley. Sin embargo, para Dios entregar la promesa, la entregó Él directamente. No necesitó de ángeles ni mediadores. Para entregar la promesa, Él nomás directamente entregó la promesa con Abraham, con Cristo. No necesitó de otras agencias. Por eso la promesa para la salvación es lo único que vale. La gracia, no seguir la ley para alcanzar la salvación. Esto es prácticamente, de manera general, lo que más acertado se saca de este pasaje. Y luego,
Luego, ¿qué dijo? Ahora vuelve a la pregunta inicial de ¿para qué sirve la ley? En el versículo 21. Pero de otra manera, luego entonces, la ley es contraria ahora a las promesas de Dios, a la salvación. La ley es contraria, ataca contra, así como ataca el plan de la salvación de Dios, la ley. No, en ninguna manera, dijo Pablo. Contrario, es como que te hace ir a Cristo. Eso es lo que te hace la ley. No ataca. Encima te ayuda a que veas que no podés ser salvo. Necesitas a Cristo. Luego, ¿la ley es contra las promesas? No, en ninguna manera. Porque si la ley dada, pudiera uno vivificar la justicia, alcanzar la justicia, entonces sería por la ley entonces. Pero nadie puede. Acuérdense que la ley es severa. Ah, hiciste mal ahí. La ley es perfecta y por lo tanto severa, te juzgas y no haces algo bien. No podés alcanzar la salvación, ser justo, porque la ley es perfecta y vos no sos. En otras palabras, Pablo estaba diciendo a los de Galacia. La ley no te vivifica, no te da vida, pero Cristo sí. Ahí por eso te apunta a Cristo. ¿Y qué dice luego el versículo 22? Mas la Escritura lo encerró todo. La Escritura, refiriéndose a la ley, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué quiere decir aquí? Que lo encerró todo bajo pecado. No, la ley no vivifica. Al contrario, lo encerró todo bajo pecado. Como yo dije, volvió todo negro, todo bajo pecado. Nada está ahí blanquito. Todo bajo pecado la ley. La ley pintó a todo de negro. Encerró a todo para que Cristo sea lo único del todo donde se halle la vida. Ese era el fin, el propósito. La ley encerró todo bajo pecado. Así también, cuando uno agarra esa vida, solamente por la fe obtiene la salvación. No por agarrarse de algo de la ley, porque la ley misma dijo que todo, nada, te podés agarrar para alcanzar la salvación. No te sirve, porque encerró todo bajo pecado. Ni de vos mismo para alcanzar la salvación, no podés agarrar de algo para alcanzar la salvación. Lo encerró todo bajo pecado para que Cristo sea lo único que te salve. El 23 dice, pero antes que viniese la fe, es decir, que viniese a Cristo para tener fe en Cristo y ser salvo, antes que viniese esa fe más, que es Cristo, este Cristo revelado, antes estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De nuevo, la ley era algo que te encerraba, te preparaba para algo que iba a venir después. No era en sí algo que te iba a llevar al plan de Dios para la salvación, no, sino que era una cosa que servía para otro fin. Pero no era el plan de Dios que la ley te iba a dar la salvación. Hay que distinguir bien eso. Y luego el 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. En griego literalmente es paidagogos, que significa pedagogo, pero tiene una interpretación un poco distinta a la de que hoy tenemos de un pedagogo. Dice, ¿qué dice? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, es como que Pablo dice, así entonces, por lo tanto, la ley era como un pedagogo. Que era en la época de Pablo, un pedagogo generalmente era un esclavo del dueño. Y el dueño tenía un hijo,
Y entonces el esclavo era como el que le instruía severamente a su hijo. Le corregía, le enseñaba, pero le corregía. No era su padre. Era un poco severo. Hasta a veces le disciplinaba. Era severo para con él en el trato de él. Entonces, no es así que era un pedagogo buenito con el hijo. Vení, te va a enseñar. No. Era un poquito severo. Entonces, aquí Pablo no está diciendo que el pedagogo era un poco buenito. No, hay que relacionar con lo que dijo antes. Que la ley encerró todo bajo pecado para que todos sepan que son pecadores. Oh, no, soy pecador, estoy bajo el juicio de Dios. La ley me dice esto. Ahí no te vas a quedar contento. La ley como que te decía, estás mal ahí, necesitas de agua, pero nunca te da el vaso de agua en el medio del desierto. Vos sos negro, te va a pintar de negro, pero nunca te da a Cristo, no te puede, porque Él no es Cristo, la ley no es Cristo. Entonces, como que la ley quería ponerte algo en tu cerebro, decirte, vos querés verme de nuevo a mí. Cuando vos ya seas adulto, hijito, niño, hijo del dueño, mi dueño, ¿vos querés verme a tu pedagogo de vuelta cuando vos crezcas? Claro que no vas a querer verme a mí. Yo te trato bien. Nunca vas a querer verme a mí. Así era la ley. La ley como que te decía, no me veas más, porque yo te voy a... Y no te quiero ver más. Sáquenme de aquí, sáquenme ya de acá. A eso quería enfocar la ley. Para eso, sáquenme de acá, no quiero más estar con vos. No quiero más. Para que vos, al no querer estar más con la ley, te vayas con Cristo. Yo no puedo estar con la ley porque me condena y yo no puedo alcanzar la salvación por mí. Yo no puedo seguir la ley, no puedo, no quiero, no puedo. Voy a Cristo. El único que me puede ayudar. Esa es la función de la ley. No quererte hacer volver a verla. Chau, ley. Si nosotros, hermanos, entendemos más esto, vamos a estar más confiantes en el plan redentor de Dios, donde la ley cumplía una función, pero no principal. No cumplía una función directamente para darte la salvación, pues la promesa nomás te da la salvación. 430 años después vino nomás la ley, y durante esa época, esos 430 años, la gente se salvaba por la fe en la promesa, y no existía la ley como vino después 430 años. Existía la ley de la conciencia, alguna otra forma de la ley, pero no la ley pesada como vino ahí en el monte Sinaí. Lo único que te podía salvar era la promesa, el pacto con Abraham. Volvemos. Tenemos que decir entonces, para tener seguridad nosotros como cristianos, chau ley, ser consciente de eso. El 25, ¿qué dice? Versículo 25, pero venida la fe, Cristo ahora crucificado, y cuando uno tiene la fe en Cristo, ya no estamos bajo ayo, ya salimos de ese pedagogo, y claro, no vamos a querer volver a verla, ¿no? De esa manera para alcanzar la salvación. No, ya no estamos bajo ayo. Pablo lo dijo antes, estoy muerto para esa ley. No vas a querer ver eso. Ahora lo ridículo es que vos quieras volver. Ahí seamos severos. No, solo para empeorarte vas a hacer la cosa. Luego Pablo también le dice otra bastante cosas así, por ejemplo, decidme los que queréis estar bajo la ley. En el versículo 21 del capítulo 4. No precisa buscar, pues si no se van a perder de lo que estamos.
Decidme lo que queréis estar bajo la ley de vuelta. ¿No habéis oído la ley lo que dice? Y ahí te empieza a decir, bla, 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 bla. Estos estaban queriendo volver a sujetarse bajo ese amo severo. Pero otra vez Pablo en otro pasaje le dice, Gálatas 5:1, no estéis otra vez sujetos a ese yugo de esclavitud. Ustedes fueron llamados a la libertad. No asocien con mi ley lo que dice ahora, ¿verdad? A la libertad. No, eso no digo ahora. Bueno, hice la famosa elipsis no les quiero explicar más eso. Tenemos que decir chau a eso. No querer volver, porque va a ser solo para nuestra infelicidad. Ahora, en Cristo podemos volver a la ley, pero por medio de Cristo, y no a esa ley a esa ley que antes nos condenaba, sino digamos, a una ley donde no existe la ley. ¿Por qué digo esto? Porque Gálatas 5 dice que en el amor, en el gozo del Espíritu, que es el fruto del Espíritu, no hay ley. Pero hay otro pasaje, mismo Pablo decía, que dice que ahora tenemos, acá en Gálatas, la ley de Cristo. Es, digamos, otro tipo de ley. Ya es una ley donde hay una relación de padre e hijo y no de un esclavo con el hijo. ¿Se va entendiendo? Chau malo a la ley mala. Ahora quiero la ley buena realmente, que es Cristo. Eso es lo que te dice. Pero venida la fe, el 25, ya no estamos bajo ayo. El 26, pues todos sois hijos ahora de Dios. No ya más del esclavo, de la ley. Sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 26. Y el versículo 27 que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ahí cuando pasaba por el pacto ahí de Abraham, todos los que sois bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No con la ley, hermanos, sino con Cristo. Ni con la ley de Cristo estáis revestidos, sino con Cristo mismo, con el Dios más poderoso. Hay muchos que quieren ser más santos con solo seguir la ley de Cristo por sí mismos. Pero tenemos que seguirle a Cristo, creerle a Él, alabarle, adorarle, amarle por la fe, por medio del Espíritu. Y al crecer a Cristo vamos a ser santificados porque nosotros nos unimos a Cristo y no a la ley per se por sí misma. Nos unimos a Cristo, estamos unidos en Él, revestidos de Él, bautizados, identificados en Él. En Él se encuentra la vida, no la ley por sí misma. Primera de Corintios 1:30 dice, no precisa buscar, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, por Dios en Cristo Jesús, el cual Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Somos sabiduría en Cristo, somos justificación por medio de Cristo, Él nos justifica, somos santificación, somos santificados por medio de Cristo. Somos redención, redimidos por causa de Cristo, porque estamos en Él. No por la ley por sí misma, por la ley per se, sino porque estamos en Cristo, tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El versículo 28 entonces dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué decían los judaizantes? Por un lado aquí tenemos a los griegos, que creyeron, sí, en Cristo. Por otro lado tenemos a los judíos, la raza de Abraham. Sigan a estos judíos. Pero Pablo dice, no hay gentil, no hay judío. Todos ustedes ahora pertenecen a Cristo y son de Cristo. Inclusive, no hay varón, no hay mujer. Nosotros somos cristianos. Nada nos distingue para ser salvos. No hay esclavo ni libre. Capaz que había algunos esclavos de otros amos que eran cristianos. Pero a la luz de Dios, todos ellos son hijos. Nada les distingue si uno trabaja acá en esto, si otro trabaja como amo, si otro trabaja como esclavo. Nada los distingue para Dios, no hay acepción de persona. Todos son uno en Cristo.
Nada les distingue si son pakistaní o si son de Hamas o si son de Israel. Si son creyentes y chau. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, aquí concluye el argumento de Pablo que comenzó en el 6. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, según el pacto que ya fue concluido. Todos los que creen en Cristo están en el linaje de Abraham espiritual, son hijos de la fe, son hijos de Abraham realmente, hijos espirituales. Que no venga otro judaizante a decirle, no, vos tenés que serte judío para ser más salvado por Dios. No, si vos crees, no tenés que hacer nada, ya sos salvo por la fe en Cristo. La ley vino después, la ley que te hacía vivir como judío. La ley vino después, nunca te sirvió para la salvación, al contrario, era como la espada, así en el Edén, que no te dejaba agarrar la vida, el árbol de vida que simboliza a Cristo. En Apocalipsis lo dice, la espada era como cualquiera que pasaba y ¡chac! La espada venía así, te hacía un corte así para que no agarres la vida y quizás tengas vida eterna. Dice el pasaje de Génesis 1:24, la ley era como esa espada, no encontrás la ley por vos mismo. Luego cuando vino Cristo, la espada salió. Y hay salvación porque como oró hoy Ernesto, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para alcanzar la vida. Es Cristo nomás que se revela y por la fe creemos. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día que estamos aquí. Te pedimos que seamos benditos con esta predicación de la palabra de Dios cada vez más, Señor. Que podamos ser edificados al creer en la gran verdad, Señor. Al creer que vos sos la vida en nosotros, que vos sos esa Coca-Cola del desierto. Porque sin ti hay sequía espiritual, Señor. No hay nada, no hay justificación, no hay santificación, no hay redención, no hay sabiduría. Porque para Dios la sabiduría de los humanos no sirve para nada. Lo único que vale es la sabiduría de Él en nosotros, que se alcanza gratuitamente al creer la salvación. Que cada uno de nosotros podamos beber de esa Coca-Cola espiritual para ser realmente refrescado y realmente tener vida, Señor, y tener comida espiritual, como hoy vamos a festejar en la Santa Cena. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.